Airbnb en Costa Rica. Lo que todo propietario debe cumplir ante Hacienda. No es solo publicar, es operar correctamente. Si tiene o planea abrir un Airbnb en Costa Rica, el tiempo de la informalidad terminó. Hoy, Hacienda tiene la lupa sobre las plataformas digitales. En este video, le daremos el mapa claro para operar sin riesgos. ¿Quién debe facturar? ¿Cómo se maneja el IVA y la renta? ¿Y qué pasa si usa un administrador? Evite multas y aprenda a hacer que sus declaraciones conversen correctamente con lo que la plataforma reporta. Lo primero que quiero que entienda es que aquí no hay una sola obligación. Hay varias capas que deben estar alineadas. La primera capa es la formalidad del negocio de hospedaje no tradicional. En Costa Rica, esta actividad quedó regulada y exige inscripción ante el ICT como prestatario del servicio. O sea, antes de pensar en la tarifa por noche, usted debería pensar en si ya ordenó la base formal de la operación. La segunda capa es tributaria y aquí aparece Hacienda. En términos sencillos, normalmente estamos hablando de dos grandes tipos de impuestos. El IVA por un lado, que grava el servicio de hospedaje de estancia corta, y el impuesto sobre la renta, que puede caer en un tratamiento de rentas de capital inmobiliario o bien un tratamiento de impuestos sobre las utilidades según cómo esté estructurada la actividad comercial desarrollada. La tercera capa es documental, no basta con recibir dinero. Tiene que existir coherencia entre la persona o empresa que aparece en Airbnb, la persona o empresa que emite la factura electrónica, la persona o empresa que declara el IVA y la persona o empresa que reconoce el ingreso para renta. Cuando esas cuatro cosas no coinciden, el caso no necesariamente es incorrecto, pero sí exige contrato, liquidaciones, soportes y mucha claridad. Y la cuarta capa es la trazabilidad de los datos. Airbnb ya no es una caja negra. La normativa costarricense de reportes para plataformas digitales se enfoca en vendedores o arrendadores que realizan actividades relevantes, incluyendo alquiler de bienes inmuebles ubicados en Costa Rica. Además, Airbnb ha explicado que recopila y reporta información fiscal de anfitriones y coanfitriones en jurisdicciones cubiertas por estas reglas, incluyendo datos de identificación, montos pagados por trimestre, tarifas cobradas por la plataforma, dirección del inmueble y otros elementos relevantes. Eso significa que operar desordenadamente hoy es mucho más peligroso que antes. Hablemos del primer impuesto que todo propietario de Airbnb en Costa Rica debe tener en el radar, el IVA. En términos generales, el hospedaje de corta estancia está gravado con un 13%. Y aquí hay un error muy común, creer que como Airbnb es la plataforma que intermedia el cobro, entonces la plataforma resuelve sola el IVA local del hospedaje. No. Airbnb ha publicado para Costa Rica que el anfitrión es responsable de incluir el IVA en el precio del alojamiento y de reportarlo a la administración tributaria local. ¿Qué significa esto en la práctica? Que usted debe diseñar su tarifa entendiendo que el IVA existe. Si usted quiere cobrar 100,000 colones netos de alojamiento, debe construir su precio considerando el impuesto. Si no lo hace, muchas veces termina absorbiendo el impuesto dentro de su tarifa y reduciendo su margen sin darse cuenta. Segundo punto clave, el IVA se declara mensualmente. En TribuCR, el formulario operativo actual para este impuesto es el 150 y la regla general es que se presenta y se paga a más tardar el día 15 del mes siguiente al periodo declarado. Además, Hacienda ha recordado que la declaración debe presentarse incluso cuando no resulte impuesto por pagar. Esto es importantísimo para propiedades de temporada porque mucha gente cree que si ese mes no tuvo ocupación o el cálculo da cero, no hace falta declarar. Y no. La obligación formal de presentar debe mantenerse. Tercer punto, no confunda el IVA del hospedaje con el IVA de la comisión de Airbnb. Son dos cosas distintas. El hospedaje que usted brinda al huésped puede generar su propio IVA y por aparte, la comisión o servicio digital de Airbnb puede venir afectado por el régimen de servicios digitales transfronterizos. De hecho, el Ministerio de Hacienda incluyó a Airbnb en la lista de proveedores digitales sujetos al 13% de IVA en Costa Rica. Esto significa que contablemente usted debe entender
cuál impuesto está cobrando al huésped y cuál impuesto está pagando como costo en la plataforma. En resumen, si usted alquila por Airbnb, no piense solo en cuánto me depositó la plataforma. Piense en cuál era el valor del hospedaje, cuánto corresponde al IVA, cuánto cobró o absorbió, cuánto le retuvo o cobró la plataforma en comisiones y qué es lo que realmente tiene que reflejar en sus registros y en su declaración mensual. Ahora vamos al punto que más confusión genera, la renta. Mucha gente me pregunta, ¿yo pago renta de capital o impuestos sobre las utilidades? Y la respuesta correcta no es una frase universal. Depende de cómo esté estructurada la operación. El primer carril posible es el de rentas de capital inmobiliario. Hacienda lo ha explicado como el régimen aplicable a ingresos provenientes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, salvo que esos ingresos estén afectados a una actividad lucrativa gravada por utilidades. En este régimen, la lógica no es la de una contabilidad de gastos reales uno por uno. Aquí la ley permite una deducción fija presunta del 15% sobre el ingreso bruto y sobre la base resultante se aplica la tarifa del 15%. Dicho en simple, si usted recibió 1 millón de colones de renta gravable en el mes, la deducción presunta sería 150,000 colones. La base quedaría en 850,000 y el impuesto sería el 15% sobre esa base. Además, este impuesto se liquida cuando la renta se percibe y por regla general se paga dentro de los primeros 15 días naturales del mes siguiente. El segundo carril es el impuesto sobre las utilidades. Aquí ya no hablamos de un ingreso tratado como renta de capital pasiva o separada, sino de una actividad económica lucrativa. En este régimen el impuesto es anual, se calcula sobre la renta neta y cobra mucho peso la deducibilidad de gastos. Hacienda ha recordado que para deducir el gasto debe ser útil, necesario y pertinente para generar la renta gravable, además de estar respaldado, facturado y registrado. Aquí es donde suelen entrar con más naturalidad gastos como salarios, cargas patronales, depreciaciones, seguros, publicidad y en la práctica del hospedaje, costos directos vinculados con la operación, incluida la comisión de Airbnb, siempre que cumplan las reglas del régimen. Entonces, ¿cómo saber en cuál carril está usted? La respuesta técnica depende de la realidad económica y documental. Si lo suyo es de verdad una renta inmobiliaria no afectada a una actividad lucrativa, el análisis suele ir hacia rentas de capital inmobiliario. Si lo suyo es una operación empresarial organizada, afectada a una actividad económica, el análisis puede llevarlo a utilidades. La propia guía de Airbnb para Costa Rica menciona como ejemplo práctico de cambio hacia utilidades el caso en que se obtengan ingresos en Costa Rica y exista al menos una persona empleada inscrita debidamente ante la Caja Costarricense del Seguro Social, solicitando el cambio de régimen correspondiente ante Hacienda. Ese no es el único factor posible, pero sí es una señal clara de que la operación dejó de parecer una renta pasiva así. Una advertencia muy importante: no todo Airbnb cae automáticamente en utilidades, pero tampoco todo Airbnb cae automáticamente en rentas de capital. El error más común es escoger el régimen por conveniencia o por costumbre, sin revisar la estructura real del negocio. Mi recomendación es esta: defina el modelo operativo, documente el contrato y haga que el IVA, la facturación, la renta cuenten la misma historia. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a ordenar el calendario, porque una buena parte del cumplimiento tributario depende menos de entender conceptos y más de no dejar vencer las fechas. Si usted está en IVA, piense en una rutina mensual. Cierre el mes, concilie reservas, separe el impuesto y presente la declaración a más tardar el día 15 natural del mes siguiente. Si además está en rentas de capital inmobiliario, ese impuesto también se mueve en lógica mensual y por regla general se liquida entre los primeros 15 días naturales del mes siguiente al de la percepción de la renta. Si en cambio su operación corresponde al impuesto sobre las utilidades, entonces la declaración es anual. Para el periodo 2025, por ejemplo, Hacienda recordó que el vencimiento cayó el lunes 16 de marzo del 2026, porque el 15 no era un día hábil. Además, este régimen tiene pagos parciales a cuenta, que de manera general se ubican en junio, en septiembre y en diciembre.
normalmente el último día hábil de esos meses. Y ahora, sumemos la capa de reporte de plataforma. La resolución costarricense estableció que el periodo reportable es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y que el reporte de la plataforma debe presentarse a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Además, la propia resolución fijó que la debida diligencia arranca desde el 1 de enero de 2025 y que el primer reporte debía presentarse como máximo el 30 de abril de 2026. ¿Qué le dice esto a usted como propietario o administrador? Que no puede esperar a fin de año para ordenar la información. Tiene que llevar el control mes a mes. Pasemos ahora a los escenarios operativos. El primero, y normalmente el más limpio, es cuando el propietario del inmueble también es quien aparece inscrito ante Airbnb y quien recibe el depósito de la plataforma. En este caso, la lógica suele ser bastante clara. El propietario aparece frente al huésped como quien presta el servicio de hospedaje. Entonces, en principio, el propietario es quien debe cuidar la factura del hospedaje, el IVA del hospedaje y el reconocimiento del ingreso para efectos de renta, ya sea en rentas de capital o bien en el régimen de utilidades, según corresponda en su estructura. ¿Y el administrador? El administrador en este escenario normalmente no debería declarar como suyo todo el ingreso bruto del hospedaje. Lo que corresponde es que facture al propietario sus servicios de administración, de mercadeo, de operación, de limpieza coordinada, de check-in, de atención al huésped o el paquete de servicios que realmente esté prestando. Es decir, el ingreso del hospedaje y la comisión de administración no son la misma cosa. Pongámoslo sencillo. Si Airbnb le deposita al propietario el resultado de las reservas del mes, el propietario debe conciliar ese estado de cuenta, debe identificar el valor del hospedaje, su IVA y las comisiones de la plataforma. Luego, si existe un administrador, ese administrador debería cobrar su comisión con el soporte documental correcto. Esto ayuda a que Hacienda vea una historia y que sea una historia coherente sobre todo. El dueño que hospeda, el administrador que presta servicios de administración debidamente identificado. Por eso, cuando el propietario es el titular de la cuenta en Airbnb, la estructura suele ser más fácil de sostener. El dato que ve la plataforma es el dato que ve el huésped y el dato que ve Hacienda. Tienen más probabilidades de apuntar hacia la misma persona con esta información. Ahora vayamos al escenario más delicado de todos, cuando el administrador es el que está inscrito ante Airbnb. Aquí es donde más errores tributarios aparecen. Lo primero que hay que entender es que Airbnb ha publicado expresamente que cuando un property manager lista propiedades a través de su propia cuenta de host como administrador, la plataforma reportará la información fiscal del administrador a las autoridades competentes. Y además agrega algo muy importante. Ese administrador podría ser responsable de reportar la información del propietario subyacente ante la autoridad correspondiente. Traducido al lenguaje simple, si la cuenta está a nombre del administrador, Hacienda va a ver primero al administrador. Entonces, ¿significa esto que todo el ingreso es del administrador? De ninguna manera. Y aquí entra la diferencia crucial entre dos modelos. El modelo número 1. La administración por cuenta ajena. En este modelo, el inmueble sigue siendo explotado económicamente por el propietario y el administrador actúa como gestor, como operador o como mandatario. Si ese es el caso real, entonces el gran reto es documentarlo bien. Debe existir un contrato de administración, ojo con esto. Debe existir liquidación periódica. Debe poder demostrarse cuánto entró por reservas, cuánto cobró Airbnb, cuánto corresponde al propietario y cuánto corresponde a la comisión del administrador. En esta lógica, el administrador no debería llevarse a ingresos propios todo el bruto del hospedaje, porque el depósito cayó en su cuenta. No, señor. Lo correcto sería reconocer como suyo solo el servicio de administración y que el propietario reconozca el hospedaje según su propio régimen tributario. El modelo número 2 sería la explotación en nombre propio del administrador. Aquí la historia cambia por completo.
Si el propietario no está vendiendo el hospedaje al huésped, sino que le cede o alquila el inmueble al operador para que éste explote el negocio en su nombre, entonces el administrador sí puede quedar como operador principal del hospedaje. En ese caso, lo coherente es que el administrador facture el hospedaje, declare el IVA y reconozca la renta del negocio, mientras que el propietario reconocería la renta pactada con el operador según la estructura jurídica que hayan definido. Y aquí viene la regla de oro: no dejes que el depósito defina el tratamiento tributario. Lo que el tratamiento tributario permite definir es la realidad contractual y operativa. Si el administrador solo administra, debe verse como administrador. Si opera en nombre propio, debe verse como operador. Lo peor que puede pasar es una estructura híbrida mal documentada, en la que el administrador aparece en Airbnb, el propietario emite la factura, nadie concilia y ambos creen que el otro es quien debe declarar. Veamos ahora un escenario cada vez más común, cuando hay una especie de coparticipación entre el propietario y el administrador a nivel de Airbnb, ya sea porque existe un co-host, porque se comparten pagos dentro de la plataforma o porque económicamente ambos participan del negocio. Aquí hay que separar la herramienta de la realidad tributaria. Airbnb permite mecanismos de co-host, de payout, pero la propia plataforma aclara que solo el host, dueño del anuncio, puede configurar esos pagos para el co-host. El co-host no puede configurarlos por sí mismo ni modificar la información fiscal del dueño del anuncio. Además, Airbnb advierte que anfitriones y coanfitriones pueden quedar dentro del perímetro de reporte fiscal y que si no entregan la información requerida, incluso puede llegar a suspender pagos después de notificar. ¿Qué significa esto para Costa Rica? Que el hecho de que Airbnb reparta el dinero entre dos personas no resuelve por sí solo la pregunta tributaria. Lo que importa es quién está prestando el servicio de hospedaje, qué parte del ingreso corresponde realmente a cada uno según contrato y cómo se documenta la operación. Si el propietario sigue siendo quien presta el hospedaje y el administrador solo recibe un porcentaje como remuneración por gestión, entonces ese porcentaje se parece mucho más a una comisión o contraprestación de servicios que a una copropiedad real del ingreso de hospedaje. Pero si existe una verdadera coparticipación económica, entonces recomiendo que eso no quede en una conversación informal ni en un chat de WhatsApp. Debe existir un acuerdo por escrito que diga quién aporta el inmueble, quién aporta la operación, cómo se divide el ingreso, quién asume reembolsos, quién asume daños, quién emite la factura, quién declara el IVA y quién reconoce la renta. En otras palabras, un split en Airbnb puede ser una facilidad operativa, pero nunca sustituye el contrato ni la obligación tributaria. Llegamos a una de las preguntas más prácticas de este tema. ¿Qué pasa cuando Airbnb le deposita a una persona y esa persona tiene que pagarle su porción a la otra parte? La primera respuesta es esta: no trate ese movimiento como una simple transferencia sin historia. Tributariamente ese pago tiene que tener una naturaleza clara y esa naturaleza define qué soporte debe existir. Si lo que se está pagando es una comisión de administración, entonces estamos frente a un servicio. En ese caso, el administrador debería respaldar su cobro como corresponde y el propietario debería tratar ese pago como el costo o gasto del servicio recibido, sujeto al régimen tributario que le aplique. Si lo que se está trasladando es la porción del propietario sobre el ingreso del hospedaje, porque el administrador recibió el dinero solo como canal operativo, entonces el documento clave no debería ser una factura por devolver dinero, sino una liquidación de operaciones, reservas del periodo, noches vendidas, cancelaciones, reembolsos, comisiones de Airbnb, impuestos, gastos pactados, comisión del administrador y neto a transferir al propietario. Esa liquidación es la que conecta el depósito de Airbnb con la realidad económica correcta. Y si existe una verdadera coparticipación, entonces la liquidación tiene que mostrar de manera transparente cómo se calculó el porcentaje de cada parte.
Lo importante aquí es evitar dos errores opuestos: que el mismo ingreso lo declare todo el mundo o que no lo declare nadie, porque cada uno cree que le tocaba al otro. Hay un dato adicional muy importante. La resolución costarricense de plataformas exige reportar, entre otras cosas, la contraprestación total pagada o acreditada por trimestre, las comisiones o tarifas o impuestos retenidos o cobrados por la plataforma y además el titular de la cuenta financiera, cuando sea distinto del vendedor reportable. O sea, la norma ya contempla que puede haber diferencias entre quien vende y quien recibe en la cuenta. Precisamente por eso, si usted maneja pagos a terceros, tiene que poder explicar cada colón. Mi recomendación práctica aquí es una sola: haga una liquidación mensual obligatoria. No deje que el depósito de Airbnb sea el único documento del mes. Cada propiedad debería cerrar con un estado de liquidación firmado o al menos aceptado por ambas partes, donde quede claro qué era ingreso bruto, qué era IVA, qué era comisión de la plataforma, qué era comisión por administración y cuánto correspondía al propietario. Quiero dedicar un breve espacio, pero muy importante, a los casos en los que la propiedad no está a nombre de una persona física, sino de una sociedad. Esto pasa muchísimo en Costa Rica. Cuando la operación está montada en una persona jurídica, hay que mirar no solo el IVA y la renta del negocio, sino también obligaciones propias de la entidad jurídica como tal. Por ejemplo, el impuesto a las personas jurídicas, cuyo pago para 2026 venció el 2 de febrero del 2026 por corrimiento del calendario. Además, Hacienda publica cada año los tramos del impuesto sobre las utilidades. Para 2026, las personas jurídicas con ingresos brutos hasta 119.174.000 colones pueden quedar en escala reducida sobre renta neta. Por encima de ese umbral rige la tarifa general del impuesto sobre las utilidades. En personas físicas en actividad lucrativa, en cambio, aplica una escala progresiva anual distinta. ¿Por qué esto importa en Airbnb? Porque muchas veces el anuncio está a nombre de una persona física, es cierto, pero el inmueble, la cuenta bancaria o la operación económica descansan sobre una sociedad. Si eso vuelve a encender la misma alerta de coherencia que hemos repetido durante todo el video, si la sociedad es la operadora real, la estructura documental y tributaria debería reflejarlo. Si la persona física es la operadora real y la sociedad es solo dueña del inmueble, entonces hay que documentar bien esa relación. Quiero cerrar la parte técnica con los errores que más veo y que más caros salen. Error número 1. Empezar a operar y dejar para después la inscripción, la factura o el régimen tributario. Error número 2. Abrir la cuenta de Airbnb a nombre de una persona, facturar con otra y declarar con una tercera. Error número 3. Creer que el depósito define automáticamente quién es el contribuyente. Error número 4. No presentar la declaración mensual de IVA porque ese mes no hubo nada que pagar. Error número 5. Mezclar en una sola cuenta mental el ingreso del hospedaje, la comisión del administrador, la comisión de Airbnb. Y error número 6. No guardar liquidaciones, contratos y conciliaciones. Y aquí sí vale la pena hablar de sanciones, porque Hacienda recordó que para este 2026 la omisión en declaraciones autoliquidativas genera una multa fija equivalente a medio salario base, que para este año asciende a 231.100 colones. El atraso en el pago de impuestos genera un interés del 1% por mes hasta un tope del 20%. No emitir comprobantes electrónicos le puede costar 2 salarios base y el incumplimiento de suministrar información en el plazo prudente puede escalar hasta el 2% de los ingresos brutos del periodo anterior, con mínimos y máximos definidos por ley. No le digo esto para alarmarlo, se lo digo para que vea que esto no es un tema de después me ordeno. En hospedaje por plataformas lo barato le puede salir caro cuando se llega tarde a la formalidad. Voy a cerrar este video con una idea central de oro. En Airbnb no basta con tener una propiedad bonita y una buena ocupación. Hay que tener una estructura correcta. Si usted es propietario, pregúntese desde hoy, ¿ya estoy inscrito correctamente? ¿Ya definí quién presta el hospedaje? ¿Ya tengo claro quién factura? ¿Ya sé si mi renta va por capital inmobiliario o por utilidades?
ya estoy declarando el IVA a tiempo. Ya concilié lo que dice Airbnb con lo que digo yo ante Hacienda. Ya está claro qué parte del ingreso es mía y cuál es la parte del administrador. Si usted es administrador, la pregunta es igual de importante. ¿Mi cuenta Airbnb refleja la realidad? ¿Estoy cobrando solo mi comisión o me estoy quedando con un bruto que nadie después sabe cómo justificar? ¿Tengo contrato de liquidación y soporte suficiente para explicar los flujos? La mejor forma de proteger la rentabilidad de una propiedad no es solo subir la ocupación, es evitar contingencias, porque cuando la estructura tributaria está bien armada, el negocio respira mejor, el propietario duerme más tranquilo y la relación entre propietario y administrador y plataforma se vuelve sostenible. Hoy más que nunca hay que asumir que Hacienda puede cruzar registros, declaraciones y reportes de la plataforma. Así que el mejor momento para ordenar esto no es cuando llega un requerimiento, amigos, es antes de que llegue. En Rojas y Jiménez tenemos toda la experiencia y el conocimiento para asesorarle como usted merece y como usted requiere. Queremos ser sus asesores contables de confianza y sobre todo y ante todo, garantizarle la tranquilidad que usted merece.